Un ejemplo muy similar para que veamos cómo se crean estos problemas. Normalmente, una mujer rechaza a un hombre cuando el hombre solamente le busca porque quiere recibir placer físico. Una de las quejas más importantes de las mujeres es esa. Es que el hombre solamente quiere sexo, solamente quiere placer físico. ¿Por qué lo rechaza? ¿Porque quiere abusar de ti? ¿Porque te hace sentir mal? No. Lo que pasa es que la esencia de ese hombre es femenina. Solo quiere recibir. Y entonces, como la esencia de la mujer es femenina, por eso lo rechaza. Siente lo mismo como si, lo digo con mucho respeto para las personas, como si tú eres una persona heterosexual y una lesbiana quiere tener sexo contigo. La rechazas. Dices, no quiero que me toque una mujer. Pues es exactamente eso. Lo mismo sientes de un hombre que solamente quiere recibir placer de ti. Lo rechazas. Cuando una mujer siente ese principio de dar amor, de elevarle, de enseñarle, de hacerla sentir un ser humano grandioso, esa mujer se va atraída por el hombre. Es un aspecto solamente de un mapa de dar o de recibir. Pero una vez que identificamos ese mapa, identificamos que la caída que tuvimos, que fallamos, o esa depresión, por pequeña que sea que sentimos cuando fracasamos en algo, debemos de trabajar en elevar. Aquí viene, Korban Olah. Trabajar en elevar esa pequeña depresión o esa caída que sentimos. Si la sabes elevar, es la transformación que explica mi maestro de malo en bueno. Transformaste la depresión en superación. Por eso es una elevación de la parte animal que quedó de ti. Eso es transformar las cenizas. Por eso, antes de hacer cualquier meditación o cualquier oración, tenemos que limpiar eso. Yo hay veces que no puedo empezar oración. Y no la puedo empezar porque estoy pensando en mis problemas de mi trabajo, estoy pensando en problemas de dinero, estoy pensando en problemas de que tengo que escribir un documento. Entonces, hasta que no estoy tranquilo, no puedo empezar a hacer oración. Tienes que limpiarlo antes. Esa voluntad de limpiarlo, o sea, limpiar las cenizas, es el trabajo espiritual para que cada vez tu oración, para que cada vez tu trabajo sea más ascendente. No se trata de hacer la midá por cumplir. Se trata de hacer la midá porque de verdad quieres expresarle lo que sientes en ese momento al Creador. Hoy en Shabbat, y lo quiero explicar, hoy en Shabbat estaba yo haciendo la midá y de pronto me trabé en la midá. Y mi hija me corrigió y me dijo, no, te perdiste, estás aquí. Es porque pones tanta emoción, tanta kavaná en lo que estás haciendo en la oración por otras personas, que llega un momento en que cuando regresas, no sabes ni siquiera en qué parte del libro estás en la oración. Y yo le pregunté a mi maestro si esto era bueno o malo. Y me dijo, es muy bueno, porque quiere decir que has exacerbado toda la capacidad espiritual, la has manifestado en tu emoción y no al revés. No transformaste tus emociones en un aspecto físico incontrolable, sino que elevaste tus emociones a un nivel donde perdiste el elemento físico. Y eso es lo que te pasa cuando estás completamente entregado al servicio creador. Es tus cenizas, entregarlas al servicio de Dios. Entonces, esta intención ascendente es lo que nos permite antes limpiar todo ello. Y cuando nosotros inspeccionamos esta suciedad interior, es lo que asegura que la elevación sea superior. Repito, transformar nuestra depresión en superación, sin juzgar absolutamente nada.
esta parashá nos explica algo interesantísimo. Y que cuando yo lo leí de mi maestro dije, ¿dónde está esto escrito en la parashá? Dice, hay 10 días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. Porque son 5 oraciones de Yom Kippur y 5 las abstenciones. Y dije, ¿dónde está eso en la parashá? Tú le lees y dices, ni habla de Yom Kippur, ni habla de las abstenciones, ni habla de las oraciones de Yom Kippur. No. Es que está hablando que las 5 oraciones de Yom Kippur es la letra Hei, 5, que vale 5, la letra Hei de Binah. Porque las oraciones no son físicas, es un estado de elevación espiritual. Pero hay 5 abstenciones del cuerpo que son físicas. Uno se refiere a Ze, que es Binah, y el otro se refiere a Zot, que es Malhut. En las abstenciones físicas que nosotros hacemos, logramos elevar nuestras oraciones a un nivel que normalmente no podemos en Kippur. Es decir, es lo que las primeras 5 oraciones son inmateriales y conectan el alma, que es la G de arriba, que vale 5, conecta con Binah, y las segundas 5 abstenciones, que son del cuerpo, es la G de abajo, que vale 5 y conecta con Malhut. Se refiere a los 10 días de Teshuvah, porque Teshuvah, que son los 10 días entre Rosh Hashanah y Kippur, Teshuvah es Tashuv G, regresar o conectar a la G de Binah. ¿Qué hacemos en esos días? Transformar todas nuestras malas cualidades físicas para poder conectar con el nivel de Binah y limpiar nuestras cenizas en Kippur. Por otro lado, explica que en esta unión el hombre representa el mundo de arriba y la mujer representa el mundo de abajo. Pero hay una unión que es diferente. Dice que la novia y el novio se acercan carne contra carne. Pues no está hablando de sexualidad, ni está hablando de una carne física. No. Así como en el tabernáculo, aquí viene la explicación que no se da en la explicación que preciosamente nos explica mi maestro. No está hablando de sexualidad. Dice, sino que el alma de personas, el alma de la persona, se une sin limitaciones a su creador. Esto quiere decir que el hombre quiere unirse a su creador sin secretos. Quiere conocerle en total plenitud y romper las cáscaras que los envuelven. Pues de la misma forma, nosotros queremos hacer que cada evento que suceda en nuestra vida, queremos conectarlo con el Creador y queremos romper con esas cáscaras. Esas cáscaras es lo que quedó. La cáscara es lo que nos comimos, lo que no nos comimos que quedó. Igual las cenizas. Es lo que nosotros queremos quitar de nosotros. Queremos pelar de nosotros esa naranja y solamente dejar el jugo, el fruto de nosotros. Porque queremos unirnos en el altar. Es decir, con todo el lívido para unirnos al Creador. En Bereshit explica que cuando Adán y Adán y Eva, estaban desnudos, los secretos les eran completamente desvelados, ¿no? ¿Qué significa esto? Que conocían todos los secretos. No tenían un cuerpo, no tenían un velo, no tenían una clipá, no tenían una cáscara que les impidiera ver la totalidad de las leyes de causa-efecto del universo. Eran literalmente dioses, con una expresión, alegórica. Pero en cuanto ellos vieron su desnudez, esa es la diferencia, vieron su desnudez, significa que se velaron todos los secretos para ellos. Entonces la pregunta es, ¿nosotros estamos vestidos de lino o vemos nuestra desnudez? Esa es nuestra pregunta.
¿Qué tan velados estamos o qué tan vestidos estamos para efectos de hacer las diferentes elevaciones en cada uno de los problemas asociados a nuestra vida? Cuando es un Korban Olá, un Korban Hatat, un Korban Asham, un Korban Shelamim, un Korban Todá. Todas estas son diferentes momentos de elevación de nuestra vida. Si es porque hay una parte que nos falta superar, si es porque de verdad intencionamos hacer algo negativo porque no nos supimos controlar, porque de verdad agregamos algo que no debimos de haber agregado, intervenimos en algo, hablamos de alguien, hicimos algo donde no debimos de haber intervenido y agregamos minjá, ¿sí? Cuando no vimos la totalidad de una situación o estamos enfermos, como Adam y Abihu, porque no estamos completos para ser vasija completa de bendición y cometimos un cortocircuito, etcétera, etcétera. De eso es de lo que está hablando la parashá. Entonces, ¿cómo se corrige esto? Bueno, pues dice el Zohar que el aliento de la boca de aquel que estudia el Zohar es igual al que emanaba del incienso que se elevaba desde el altar. Y ya sabemos que el incienso es lo que más agrada al Creador, porque el incienso es convertir lo malo en bueno y transformar cualquier circunstancia en bueno. De igual forma, el hombre transforma un corazón duro en un corazón tierno a través del estudio. Por eso es una obligación estudiar el Zohar en Shabbat. De otra forma, quien no estudia el Zohar en Shabbat es considerado, lo dice así el Zohar, rebelde y reniega del Creador. Porque quiere decir que no es co-creador. No tiene sentido su existencia. Porque el estudio de la Cábala lo que hace es que este mundo que fue creado por Elohim, gematría Ateva, la naturaleza, el rigor, se transforme en un mundo de clemencia. Y eso es lo que hacemos cuando estudiamos en Shabbat. Abraham sabía que sus hijos iban a sufrir muchísimo y que se iban a destruir los templos. Pero a Kadosh Baruj Hu le dice, cuando estudies los secretos del cielo, y miren que lo hizo, porque él escribió el Sefer Yetzirah, cuando leas la Torah y cuando hagas la Ketoret, se volverán a abrir las canalizaciones de bendición. ¿Qué hacía el Kohen Gadol? Conocía los secretos del cielo. Conocía las leyes de la Torah. Hacía la unión del mundo de arriba con el mundo de abajo y hacía la Ketoret, el incienso. Sin embargo, vamos a hablar de una parte muy especial. Dice que no todos los korbanot lo podían comer los hijos de Aarón. No sé si se fijaron eso. ¿Y por qué no lo podían comer? Y es porque el incienso fue encendido por Nadab y Abihu y murieron. Murieron porque ellos estaban enfermos. No estaban casados con sus almas hermanas. Y un enfermo espiritual no puede encender la Ketoret. El casado, tiene que estar casado con su alma hermana. Si no está casado con su alma hermana, es considerado indigno para servir en el sacerdocio. Es decir, unir los dos mundos. Porque marido y mujer forman un fuego que sube y que baja. Así lo describe el Zohar. No lo estoy diciendo yo, no son mis palabras, son palabras del Zohar. Es decir, la respuesta es, baja a través del trono de misericordia que es Binah. Es decir, hombre y mujer lo elevan en Shabbat y baja la misericordia a través de ese trono que es Binah. ¿Y qué es Binah? ¿Qué es ese trono? La Sefirah Gesed.
la capacidad de hospedar a Kadosh Baruj Hu dentro de nosotros con la Neshama Yetera en Shabbat. Mi hija y yo siempre decimos que entra Shabbat y nos entra un sueño, una paz inmensa donde siempre nos dormimos antes de Shabbat. Es la Neshama Yetera que empieza a hacer ese trabajo dentro de nosotros y nos llena de una paz interior inmensa, donde se te olvida todo. Y el nombre sagrado de 42 letras solo son completas, ojo, así lo dice el Shabbat, el nombre sagrado de 42 letras solo son completas, estamos hablando de la Nebejoach, cuando una pareja tiene un hijo y una hija. O sea que si entonces yo tengo 70 años y tengo puras hijas, ¿ya no lo hice? No. Quiere decir que en el semen está grabado ese nombre de 42 letras. Y ese nombre te libera de la esclavitud de la ignorancia. La meditación del nombre de 42 letras, que son las letras del Ana Bejoach, te libera de toda ignorancia porque contiene toda la capacidad de hacer milagros en tu vida. Debe tener un hijo y una hija, porque el hijo es la Sefirá Yesod y la hija es llamada Malhut o varón y hembra. Es decir, cuando el hombre tiene una relación con su esposa, tiene un hijo y una hija, que es la relación de la unión de Yesod con Malhut. Pero quien no conoce este mecanismo y no medita el nombre de 42 letras, es decir, del Ana Bejoach, no tiene bendición alguna. En el Sanedrín eran 72 sabios. El Sanedrín era un conjunto de sabios. ¿Por qué 72? Porque es igual al nombre de 72 letras, que son las 42 letras del Ana Bejoach más 30 letras. Y aclaro aquí, la familia de Jacob, que bajó a Egipto, dice que eran 72 personas. Igual que la palabra Gesed hace alusión a los 72 nombres de Dios, que traen misericordia a este mundo. Ya nos está hablando de cómo usar el Corbán. Israel es designado como el Sanedrín. Por lo tanto, todo este secreto de los 72 sabios se refiere a Israel. Es decir, Israel representa a los 72 sabios. Es decir, Israel es el que trae el Gesed a este mundo a través de los 72 nombres, siempre y cuando respete su sexualidad y su palabra. Porque si no respeta su sexualidad y su palabra, se rompe la conexión de Yesod a Malhut y no fluye nada. Por eso son llamados pueblo de sacerdotes. Porque el sacerdote, ya explicamos, es el que abría los grifos de bendición de Yesod a Malhut. El pueblo de Israel, en su estudio del Zohar, es el que abre fuentes de bendición y repara el Yesod. Todo el Zohar es Yesod y el estudio del Zohar repara el Yesod. Nosotros debemos sacrificar la mala boca y sacrificar la mala actitud sexual. Y después de sacrificar eso, ahora sí, hacemos meditaciones y esa es la verdadera elevación de Olá. Aquel que estudia el Zohar, dice, a Kadosh Baruj Hu le cubre con sus alas. ¿Cómo que le cubre con sus alas? Si Kadosh Baruj Hu no tiene ni pies, ni brazos, mucho menos alas. Está escrito en Isaías 41:16. Pongo mis palabras en tu boca y te tapo o cubro con la sombra de mi mano. Y le dice, eres mi pueblo. Quiere decir, si abres los grifos de bendición,
solamente si tapas tu boca, abres los grifos de bendición, y para poder hacerlo, para que seas mi pueblo, hay que aprender Zohar para poder hacerlo. Si no, no sabes cómo abrir los grifos de bendición. Entonces explica el Ari en el Salmo 36, versículo 9, Tehilim 36, 9. Puesto que contigo está la fuente de la vida. Así dice, puesto que contigo está la fuente de la vida. Se refiere a que la fuente de bendición es directamente a Kadosh Baruj Hu. Esa fuente de vida es Binah, que baja a través de todo ese Irampín, como expliqué al inicio de esta parashá, que amamanta toda la Sefirá, el cual está en medio de todo el jardín del Edén, que es Malhut. Fíjense lo que dice el Ari, que Zerampín está en medio de todo el jardín del Edén, que es Malhut. Porque Malhut, el mundo físico, son todos los reflejos de esa bendición solamente. Este mundo es todo el reflejo de la bendición de Akadosh Baruj Hu. Pero nosotros, el único libre albedrío que tenemos, pongan mucha atención, el único libre albedrío que tenemos es con qué actitud decides lo que decides y por qué haces lo que haces. Ese es el único libre albedrío. La actitud es el control de la emoción y es el único libre albedrío. Tú decides cómo reaccionas ante una situación. Si sacrificas y lo entregas, o lo tomas, lo deprimes y lo entregas al lado contrario. Prácticamente, todo lo que elegimos en nuestra vida, no creas que tú eliges, O sea, tú no eliges nada. En realidad, todo lo que decidimos es consecuencia de una preprogramación de todo nuestro estado interior. Es decir, en realidad cuando tú dices, decidí tal cosa, no. En realidad es toda una preprogramación que ya traes de tu estado interior. Por eso cuando hacemos oración, cuando hacemos tefilá, modificamos todo ese estado interior y reprogramamos las elecciones de nuestra vida. Repito, el único libre albedrío es la actitud o percepción que elegimos para cada evento. Y viene aquí algo que repetimos continuamente en la oración. Continuamente en la oración se habla de Sión. Sión, esta representación de Israel de Sión. Sión es Malhut, es el mundo físico. Por lo tanto, ir a Sión es ir al mundo físico para estudiar Zohar. A tal punto que aquel que se ocupa más de ello es más que un profeta. Y es superior a todas las ofrendas del primero y del segundo templo. Por lo tanto, les invito a que juntos vayamos a Sión, es decir, dedicar nuestra vida a una religión de sabiduría, a una religión para enseñar a los demás, no para separar a los demás. Así lo dice mi maestro. Hagamos una religión de sabios, no una religión de cultos ni de ritos, sino de sabios. Eso es más que lo que hacía el Cohen Gadol, porque el Cohen Gadol lo hacía dentro del mecanismo físico, pero aquel que enciende el candelabro abajo, también enciende el candelabro de arriba. Es decir, aquel que pone su líbido y que eleva esa emoción, también eleva el líbido que enciende los suprasentidos que nos conectan con el mundo de arriba y genera una conexión que empieza a fluir ya no mediante un conocimiento, sino mediante una intuición. Es el aliento del que estudia el Zohar el que abre los grifos, y es el aliento del que enseña y estudia el Zohar el que abre esos grifos de bendición. Ese es el reemplazo del Cohen Gadol
que era el responsable de corregir los cortocircuitos, que se llama Gesed de Zeirampin. Por eso, cuando veo el cambio en los que estudian Zohar junto con nosotros y veo las correcciones que están haciendo, es una alegría inmensa. Y yo me imagino la alegría que Akadosh Baruj Hu debe sentir en cada uno de nosotros. No me refiero como si fuera un aspecto externo, sino lo que debe sentir dentro de nosotros. Es aquel que extrae de los intelectos superiores, Keter, Jochma y Binah, y bajarlo a Malhut, a través de brincar el sistema emocional. Por eso, no habla de la letra Vav, sino empieza diciendo Zot. Habla que el Corbán empieza desde Zot, desde el nivel de Malhut. Es bajar los intelectos superiores, Keter, Jochma, Binah, y bajarlo a Zot. Esto quiere decir que no debemos buscar nunca encontrar una solución a un problema de forma directa, sino a través de Binah, porque esa es la fuente que lo tiene todo. Esa es la fuente de Akadosh Baruj Hu. Pero esto implica perfeccionarse en la forma como una persona da a los demás. Por en cambio, cuando una persona actúa a través de acciones de dar, excita a las demás sefirot para que éstas den abundancia en su cualidad. Todas las sefirot están contenidas en Gesed. Todas. Todas las sefirot están contenidas en la bondad. Ahí está todo. Por eso en Vayikra 8:23, y lo voy a leer literalmente. Permítanme un segundo. 8:23 dice: Vayakrev Vayakrev et ail asheni el amiluim vaismehu Aarón uvanab et Yehem al rosh ail. Enseguida acercó el segundo carnero inaugural y también apoyaron Aarón y sus hijos sus manos sobre la cabeza del carnero. Ahora sí que, ¿para qué le tenían que echar montón todos a la cabeza del pobre carnero? Imagínense ahí, mano sobre mano sobre mano, como si fueran a darle, decimos en México, pamba, como si hubieran darle, pegarle en la cabeza al pobre carnero. ¿Qué significa esto? En realidad, nos habla, dice, no deberás de la puerta de la tienda del encuentro, no deberás salir de la puerta de la tienda del encuentro hasta que se terminan los días de tu consagración. Entonces, habla en toda esta sección que ellos permanecían dentro del tabernáculo hasta que terminaba su consagración, es decir, que tenían todos los sacrificios de los animales. Y es que de esa forma el sacerdote actúa abajo. Somos nosotros. Nosotros somos los que ponemos la mano en el corbán. Nosotros somos los que actuamos con nuestra mano física en este mundo. ¿Sabes quién es ese sacerdote? Es Akadosh Baruj Hu, que está utilizando tus manos. Porque tú contienes el alma, esa alma maravillosa que es la Neshama Yeterá, es Akadosh Baruj Hu que usa tus manos para tomar esa aceituna, para tomar esa galleta, para tomar ese animal, para poder hablar a las demás personas. Son tus manos las que actúan. Pero también actúa el Gesed del sacerdote de arriba. Es decir, ¿cuál es ese Gesed? ¿Cuál es ese sacerdote de arriba? Es la Neshama Yeterá, que se hospeda dentro de nosotros y actúa en la parte de arriba. Un ejemplo de ello es que siendo Aarón primogénito, con respecto de Moshe, no se habían fijado que Aarón era primogénito. Aarón era más grande que Moshe en edad. Por lo tanto, se supone que Aarón debería estar a cargo, no Moshe. Sin embargo, aquí le dice, Dios le habla a Moshe y Moshe da las órdenes a Aarón. Dile a tus hijos, dile a Aarón, haz esto, haz el otro. ¿No se supone que corresponde al primogénito? Vean qué hermosa enseñanza.
Aarón era primogénito y jefe de la tribu de Leví. Jamás cuestionó a Moshe porque él había sido elegido para dirigir todo el proceso del tabernáculo. Jamás lo cuestionó. Eso fue lo que agradó a Kadosh Baruj Hu. Al ver que Aarón tenía las verdaderas cualidades de un Cohen Gadol, porque tenía tal humildad y respeto a su palabra que fue incapaz de cuestionar a su hermano por qué. Ese es el Cohen Gadol. Es decir, dice, pero ¿por qué no lo cuestionó? Porque precisamente esa era su cualidad. Moshe era un líder, y era un verdadero tremendo. Aarón era, como dicen, un pan de Dios. Ese sí, de verdad, era, no el día que murieron sus hijos, se quedó callado y siguió haciendo los sacrificios. ¿Qué nos está enseñando aquí la parashá? Control de las emociones. Incapaz de abrir la boca, incluso en contra de su hermano, o cuestionar, o preguntar, oye Moshe, disculpa, ¿por qué tú? Jamás. En ninguna parte de la Torah se observa eso. Es la humildad. Pero la razón verdadera, la razón elevada, es porque Moshe era una fuente de vida, era la luz divina. Mientras más elevada es una persona, más efímero y difícil es saber lo que se tiene que mejorar. Entonces imagínense, Aarón decía, si Moshe es el que manda las órdenes, ¿cuánto más tengo yo que mejorar para hacer el servicio que me ordena Moshe? En lugar de cuestionarle y decirle, ¿cuánto más debería de ser yo por encima de Moshe, que es más chico que yo? Son, dice así, 7 luces que existieron antes de que este mundo hubiera sido creado. Y ese es otro concepto. La luz de la Torah, que son los secretos del cielo, a nivel de Keter. La luz del Geinom, como un proceso de rectificación de Geburah. Aquí les estoy explicando lo de las 7 rocíos, las 7 rociadas que se hacían en el altar, qué significa cada uno. La luz de la Torah, primer rociada, los secretos del cielo, nivel de Keter. La luz del Geinom, como un proceso de rectificación de Geburah. La luz del jardín del Edén, Jochma. La luz del trono de la gloria, el trono de gloria, Gesed. La luz de los templos, la Sefirá Od, corresponde al sacerdocio, los templos. La luz del arrepentimiento es de la oscuridad del mundo, el arrepentimiento de la oscuridad del mundo. Y la luz del Mashiach, que corrige toda guerra interna en este mundo y es la nueva evolución del ser, es el nivel de Yesod. Cuando hablo de la luz del arrepentimiento, estoy hablando de la luz del arrepentimiento de la oscuridad del mundo, Sefirá Malhut. Entonces, la pregunta es, nosotros somos esa nueva evolución del ser. Nosotros somos esa generación de la era mesiánica. ¿Cuántas personas nos ocupamos de esta evolución? ¿Qué tanto tomamos estas clases para enseñar a los demás? ¿Y qué tanto tomamos las clases para corregir nuestro deseo egoísta? ¿Saben por qué? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque el problema es que a veces estamos muy ocupados en nuestro estado de elevación y no hemos observado nuestras cenizas, que es toda la basura o malas cualidades que aún tenemos dentro.
Entonces, nos dicen que debemos de alabar el nombre de Dios por encima de todo. Tal cual lo dice el Shema. Viajaftá et Adonai Eloheja, bechol levaveja, bechol nefsheja, bechol meodeja. Con corazón, cerebro, hígado. Tal cual lo dice el Shema. Y así es como debemos de meditar. Y así es como se purifican los cortocircuitos. Y dice Akadosh Baruj Hu que alabar el nombre de Dios, es decir, saber meditar como dice la Shema, dice, y yo echaré agua pura y seréis purificados de todas vuestras impurezas y todas vuestras suciedades. Quiere decir que a través de la meditación podemos corregir nuestros cortocircuitos desde nuestro interior y modificar nuestra realidad exterior. Y aquí entro a nuestra conclusión. ¿Sabes una de las mejores formas de elevar la suciedad que hay dentro de nosotros? El Korban Todá. El Korban de agradecimiento. El sacrificio de agradecimiento. Había en este Korban Todá, que nos habla en la parte final de la parashá, había que además de ofrendar su animal, tenía que ofrendar 40 panes dentro del sacrificio. Es decir, no solamente que tenía que ofrecer sus malas cualidades, sino que ponerlo y decir, no importa si es bueno lo que me pasa, no importa si es malo lo que me pasa, gracias. Pongo todo lo que está de mí, todo lo que queda de mí, para agradecerte. No importando cómo fue, no importando lo que recibí, si fue bueno, si fue malo, te lo agradezco. ¿Cuántos resentimientos guardamos en la vida? Porque fue bueno, porque fue malo, porque lo hizo, porque no lo hizo. A través del agradecimiento, limpiamos la suciedad que hay en nosotros. Y eso está en el Shachrit, en el Salmo 100 que hacemos todos los días. Es el Salmo de agradecimiento. Mizmor de Todá. Salmo de agradecimiento. Pero no solo está asociado a ese salmo. O sea, no solamente es hacer el salmo con las kavanot, con las intenciones, sino aun cuando veas que en tu resultado hay una parte no esperada frente a lo que intentaste en tu relación, en tu trabajo, en tu negocio, en cualquier cosa de tu vida, lo que nos enseña este salmo es que no importa el resultado que sea, aprende a dar gracias. Este salmo nos permite, explica mi maestro en sus cursos de Tefilá con Kavaná, nos permite dar gracias por los milagros no merecidos. Porque es a pesar de todos nuestros errores e ir en contra de toda la voluntad del Creador, lo cual es un gran insulto a un rey que soporta todas nuestras malas actitudes y todo nuestro maltrato. Implica agradecer cada respiro, cada vez que vamos al baño, cada vez que tenemos salud, cada vez que tenemos capacidad de movernos, cada vez que tenemos capacidad de tragar, cada vez que tenemos saliva en la boca, cada vez que podemos comer, cada vez que podemos tocar algo con nuestras manos, cada vez que podemos ver, cada vez que podemos oler, cada vez que podemos escuchar. Mi madre que escucha este shiur sabe de lo que estoy hablando, de haber transformado una vida donde tienes todas tus cualidades y de pronto de un día para otro no las tienes. Cualquier persona que ha caído en una enfermedad grave sabe de lo que estoy hablando. Necesitamos
entender y agradecer hasta la capacidad de movernos está en el Birkat HaShahar de la mañana. Por eso dice el Zohar que el que no se inclina, que está rezando el Modim, cuando decimos Modim Anachnu Lachshatahu y nos inclinamos, aquel que no se inclina, aquel que no baja la grandeza del Creador a este mundo, aquel que no conecta Ze con Zot, dice, sale de él una serpiente de la columna de la persona. Porque ese es precisamente el que tiene el espíritu de la serpiente. Precisamente la primera mujer de Adán era Elite. Fue su primera mujer. No se sometió a Adán. No se sometía. Decía, ¿por qué yo tengo que estar tú abajo, yo abajo y tú arriba? Y precisamente el que sabe bajar del mundo de arriba al mundo de abajo, reconoce que todo viene de la fuente que es Akadosh Baruj Hu. El que no agradece todo lo que recibe, tiene dentro de él una ceniza muy importante, una ceniza muy viva de la serpiente. Nuestra esencia debe ser el agradecimiento. Mejor ejemplo del agradecimiento fue Yosef Hatzadik. José, llamado José el soñador, ¿verdad? Quien jamás tocó a la mujer de su amo. Y mucha gente dice, no, es que era un hombre sumamente puro. Es que Yosef Hatzadik era un hombre que cuidaba su sexualidad. Pues no, no era por eso. Era porque Yosef Hatzadik era tan agradecido por todo lo que su amo le había dado. Porque lo puso por encima de su casa, menos por encima de su mujer. Y lo sabía respetar, porque era agradecido. Por eso, cuando él fue acosado por la mujer de su patrón, salió huyendo. Por igual, también actuó así con sus hermanos. Jamás fue mal agradecido. Cuando sus hermanos le temieron e incluso se doblegaban del temor ante él, que lo veían como si fuera faraón, él les dijo, no se preocupen, agradezcamos. Todo esto fue porque Dios tenía un plan. Gracias a Dios que ocurrió todo esto. Era alguien que no aceptaba que las cosas ocurrían por un mal, sino que aceptaba que todo lo que venía a su vida era por parte de Akadosh Baruj Hu. Y sería malo, sería malagradecido con Akadosh Baruj Hu no reconocer eso. Vean cómo esto se liga con el tema de las cenizas. El sacrificio mayor que podemos hacer es la entrega de toda tu persona. Si hay cenizas dentro de tu persona, si hay cosas que no alcanzas todavía a elevar, entonces dite a ti mismo, no sé cómo expresarlo, decirte a ti mismo, entrega lo que queda de ti a ese servicio divino. Puede haber dos personas que se aman muy lejos. Y puede haber dos personas que se odian en la misma habitación. ¿Y saben qué? La lejanía de ambas no están en función de su distancia, sino en función de su afinidad y en su deseo de estar juntos. Esto me lo enseñó mi maestro, porque cada vez que me iba de su lado, le decía, ¿qué voy a hacer sin ti? Te voy a extrañar tanto. No es lo mismo estar lejos de ti. Y me decía, no es la distancia física lo que nos une, sino nuestro deseo de estar juntos, porque estamos intricados. Y así estamos todos los que estudiamos Zohar. No estamos amándonos, ni lejos a través de la distancia, sino el deseo de estar juntos.
el alejamiento, no solo de Dios, sino de nuestro prójimo, depende de algo interior. Igual exactamente. Lo que nos aleja de Akadosh Baruj Hu está dentro de nosotros, no afuera. Akadosh Baruj Hu está tan cerca de ti que no lo puedes ver. Así de cerca está. Cuando nosotros elevamos la creación a través de cada acción, elevamos la creación entera. Hablarle al Creador es elevar la creación. Cada vez que nosotros le hablamos al Creador, elevamos, hacemos el Corbán Olá de la creación. Y dependiendo de cada uno de nuestros errores que cometemos, al momento en que manifestamos estos errores, elevamos esa cualidad y la reconocemos. Y nos manifestamos entendiendo cuánto daño nos ocasionamos a nosotros y a los demás en nuestros errores. Y toda esta parashá nos ayuda a corregir esos cortos circuitos para nosotros volver a unirnos y eliminar esa clipá y esos velos que nos dividen. Y así terminamos la parashá Tzaf.